que ¿sabes lo que pasa? Te voy a explicar. Estaba mirando las crónicas sobre el funeral de Maradona y me desconcentré. Ah, por eso Es que, estamos perfectos. es que están muy buenas las Pero ya crónicas. vamos, ya para toda la fanaticada en Instagram. No, si yo ya estoy, Sí, no, por eso. ya te digo. No, sí, Ya, ya estamos, ya. ya. Ahora, Instagram Live y en Tele 13 Radio estamos haciendo lo más importante a partir de este momento. 7:09. ¿Por dónde vamos a partir lo más importante? Ya, aunque me gustaría partir por el funeral, me voy a quedar acá en Chile. Partamos por el segundo retiro. Okay. El Senado rechazó la reforma constitucional de la Cámara de Diputados que buscaba este segundo retiro de los fondos previsionales y el texto que había sido impulsado principalmente por la diputada Pamela Giles no alcanzó el quórum necesario de 3/5, 26 votos, ya que los senadores del oficialismo, tal como se preveía de antes, se alinearon con el Ejecutivo y no dieron su respaldo. Así que tuvo 23 votos, 11 en contra y 8 abstenciones. Esa es la verdadera noticia, que los senadores del oficialismo se Se alinearon con ordenaron. su propio gobierno. Exactamente. Esa es la noticia Pero bueno. principal. Ya. Y entonces ese proyecto ahora pasa a una comisión mixta porque no se pusieron de acuerdo Senado y Cámara. Entonces lo tienen que volver a Claro. ver. Mientras paralelamente se tramita en el Tribunal Constitucional el requerimiento que presentó el gobierno, que busca declarar inconstitucional el mecanismo a través del cual se aprobó eso en la Cámara. Y entonces, si el fallo es favorable al gobierno, más importante que este proyecto es que le pone freno a este tipo de mecanismo para hacer este tipo de retiro. Como dijo un diputado oficialista, es una especie de punto final. Claro, al mecanismo, ya, pero eso está pendiente. Sí, entonces, por un está lado por tenemos verse. proyecto de que viene a la Cámara de Diputados, se va a comisión mixta en el Congreso y por otro lado sigue avanzando en el Tribunal Constitucional, que tiene que ver si lo declara admisible o no. Ya, y por otra parte, con 35 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, el Senado aprobó el proyecto del gobierno destinado a permitir un segundo retiro del 10% con ciertas limitaciones. Entonces, Perdón, el proyecto del gobierno, el proyecto de ley es el que dicen que es proyecto de punto final. Es un diputado, te lo voy a buscar la ¿cómo? que este proyecto sería una especie como de punto final El del para gobierno. el del gobierno, para los desplantes de la Cámara de Diputados o del Congreso, en Claro. rigor, por vía de reforma constitucional, hacer cosas que el Ejecutivo normalmente solo Claro, puede la hacer. iniciativa es del Ejecutivo. Exacto. Ya. Pero entonces, 35 votos a favor tuvo el proyecto del gobierno y esa votación entonces significa que logró obtener el apoyo de la centroizquierda que para este proyecto que ahora pasar a la Cámara. Si es rechazado en la Cámara, entonces va a ir a una comisión mixta, igual que el otro. Claro. ¿Ya? O si se le cambia algo. Si se le cambia algo, Claro. claro. Y entonces, si el proyecto en todo caso no salió como entró, eso siempre lo supimos. Salió bien distinto. Salió súper distinto. Salió. Sí. Bueno, contemplaba no solo el pago de impuestos, sino que la devolución de los retirados, limitaba a los retirados a personas con renta inferiores a 2,9 millones de pesos y obligaba a sacar de su APB a quienes tenían fondos en esa modalidad. Al final solo Primero la logró, APB y después lo... Exactamente, o sea, primero llévate tu APB y después, si no tienes APB, Cuenta obligatoria. obligatoria. Ya, al final solamente logró que se cobraran impuestos a quienes retiren y entonces... bueno, los impuestos tendrían que pagar las personas que tienen sueldos sobre 700.000 pesos. Sí, Eso fue lo que explicó el ministro. Y lo explicó ayer también la ministra Saldívar acá en el programa. Dijo dos cosas, Briones. Dijo el 8 de cada 10 personas no pagan impuestos, están exentas de impuestos. Lo que habla del nivel de precariedad de los sueldos en Chile, a todo esto. Porque que finalmente es el gran tema. Sí, ese es el problema. Ya, de 700 lucas para arriba, aproximadamente, a 700.000 pesos para arriba, empiezan a pagar una tasa de impuestos pequeña y los impuestos ya más grandes, las tasas más grandes son yo te diría, de 1,5 millones de pesos para arriba. De hecho, esa fue la otra cifra impactante. Dijo, claro, 1 millón de pesos y usted está en el tramo de mayores rentas. 1 millón y medio. Me parece que 1,5 millones y usted está en el percentil 90, digamos. Claro. O sea, está entre el 10% que gana más. 1,5 millones. Todo esto es individual a todo esto. Los impuestos se pagan individualmente y se calculan individualmente. No se trata de grupos familiares. Claro. Aquí, en este estudio, Angélica Bulnes saca su 10%, paga su impuesto. Yo saco mi 10%, cosa que no haría, y pago mi impuesto. Pero no juntamos, no nos van a cobrar impuestos por grupo familiar. Por grupo, claro. Exactamente. Gente de Tele 13 Radio, no. Ya, pero entonces, ¿quiénes pagarían impuestos así como va el proyecto? Quienes reciban más de 700 o aproximadamente 700.000 pesos.
700.000 pesos líquidos. Claro. De ahí hay que calcular por ahí el borde. Claro, porque no es exactamente 7 Es días. difícil. Pero entonces, la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Yomas, que es la comisión a donde se va ahora este proyecto. Claro, ¿Ya? por ahí empieza la tramitación el Claro, lunes, ahí empieza la tramitación el lunes, exactamente. Expuso que como viene el tema del Senado, lo más probable es que tengamos que presentar indicaciones para que no quede con impuestos para la gente que gana 700.000, que es lo que hace ruido. Sí, hay dos miradas sobre esto, ¿no? Una que es que no pague impuestos en absoluto, Que nadie pague que nadie impuestos. pague impuestos, como el Ya, pero primer eso retiro. básicamente sería el otro proyecto. Claro, que es el primer. Y hay otra posición que dice que paguen impuestos de sueldos más Los más altos. altos. Ponte tú Matías, no, Gabriel Silver, ponte tú Matías Walker decía que de 2 2 millones y medio para medio, arriba. Algo claro. así, que ese es como el. Ya, pero es que si tú eliminas los impuestos, el pago de impuestos, el proyecto se transforma en el que no se aprobó ayer. Claro, es el mismo proyecto, pero con otro mecanismo técnico. Exactamente. Claro, con otro mecanismo técnico. Bueno, entonces va a estar, pero ya se ve por dónde va a ir la disputa en la Cámara. Claro. ¿Cuál va a estar, dónde va a estar el nudo? ¿En quiénes pagan impuestos sobre este proyecto? Ese es el nudo. Y la Sí. pregunta es, ¿cuánto se estira el elástico en torno a ese nudo? Porque si se estira demasiado, Se demora mucho el proyecto. se demora mucho el proyecto y lo que la quieren plata va a es- llegar en enero. Claro. La pregunta es, ¿quieres que te llegue para la Navidad o quieres que te llegue para las, Claro. entre O sea, comillas, vacaciones? el viejo Pascuero le pone una presión muy fuerte a la aprobación de este proyecto. ¿Eh? Para que vean que al viejo Pascual hay que tomárselo en serio. Oye, Juanito Guiller dice buenos días, que todos tengan buena onda. Es Qué un saludo simpático. amable, ¿no? Esa es la actitud Esa de es la viernes. actitud, sí. Sí, porque a veces el chat en Instagram Live se vuelve medio... Sí. Eso. Se ponen difíciles, pero está bien que conversen también. De Puerto Montt nos mandan saludos. Digan algo sobre lo que Puerto pasó Montt. ayer en Mentiras Verdaderas. ¿Qué pasó ayer Eso en no ayer Mentiras en Verdaderas? Mentiras Verdaderas. Vamos a ver. Que cuentan. No sabemos que... Ya. Donde no hay nada de buena onda es en el caso con respecto a la fiscal Jimena Chong. Perdón. Solo un... ¿Qué quieres agregar? Que justo me mandan un cálculo respecto de esto. Una persona que gana aproximadamente 1 millón, 12 millones al año, y retira su 10%, y retira 1 millón, pagaría cerca de 40.000 pesos de impuestos. Perfecto. Ese Ese es 40 ya, lucas. eso es Por lo que... 1 millón, digamos. ¿Ya? Eso. Buen dato. Gracias. Te estaba contando yo de la fiscal Jimena Chong. Ayer el Sí, fiscal pues. Francisco Jacín leyó la carta de una amenaza que recibió la fiscal de la Unidad de Alta Complejidad, Jimena Chong, el 6 de octubre, días después de formalizar por homicidio frustrado y que quedara en prisión preventiva el carabinero Sebastián Zamora, imputado por el caso del puente Pío IX. Entonces, ayer 8 personas fueron detenidas en un operativo en varias comunas y formalizadas ante el juzgado de garantía, el séptimo juzgado de garantía de Santiago por estas amenazas. Son 6 hombres y 2 mujeres de entre 19 y 54 años que tienen entre 20 y 50 años, perdón. Son todos profesionales, no tienen antecedentes policiales y pertenecen a un grupo de ultraderecha conocido como La Vanguardia. La Vanguardia. Que se supone que también integra a Sebastián Izquierdo, que te acuerdas que está siendo investigado por hechos ese. Claro, Se supone que está ahí, pero no está entre estas 8 personas. No está vinculado a este caso. Ya. Pero en el fondo está investigado por hechos de violencia en medio de las marchas del rechazo. Y en el allanamiento de la casa de uno de ellos, en la casa de Pablo Elías Martínez Castro, en Quinta Normal, se descubrió que bajo la cama, este primor tenía una subametralladora UCI automática calibre 9 milímetros, en condiciones de ser operada, cartuchos balísticos sin percutar, armamento, municiones de tipo bélico, cuya tenencia y posesión se encuentran prohibidas por la ley. Entonces, 7 de los imputados se reunieron esos días de octubre en una casa en Las Condes, de ahí fueron a dejar la carta que tenía, según el fiscal, una directa, seria y verosímil amenaza a la fiscal Chong. Y una vez en el lugar, como en las inmediaciones de la casa, 2 de ellos, Daniel Goldenberg y Pablo Martínez, merodearon con moto la casa. Y después fueron a la casa y le entregaron al hijo de la fiscal esta carta con la amenaza. Y entonces la carta se encontraba al interior de un sobre con el logo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez modificado y era acompañada además con una fotografía de la cara de la fiscal pegada sobre el cuerpo de un cerdo. Eso fue lo que explicaron ayer. Y entonces el fiscal solicitó la prisión preventiva de los 8 imputados, pero finalmente los alegatos siguen hoy día. Es la carta que en el texto dice, si usted encuentra que esto es amenazante y la pone nerviosa, tiene razón. Tiene razón, para estar nerviosa. Algo así, ¿no? Claro, entonces esto sigue hoy día y la fiscalía está pidiendo que queden con detención, con prisión preventiva. Oye,
Perdona, porque el tema de impuestos le cautivó a nuestro público. Por supuesto. La Paula Comandari me dice que Briones corrigió el dato que te acabo de dar. Dice que por 1 millón son cerca de 13 lucas mensuales Ah, no 40. de impuestos. Es que no entiendo, porque la Paula me pone 13 lucas mensuales. Estamos pensando en cuánto se pagaba por el retiro. Por el retiro, claro. Pero Ya, vamos a necesitar un poco de aclaración con respecto a cuánto va a salir. nos mandan saludos de Ancud. Carvenegas, 1919, dice, el retiro va al global complementario. Claro, de eso se trata. Esa es la tesis del gobierno. Que las platas entren a tu global complementario y por lo tanto se integran en el impuesto a la renta. Claro. Lo que pasa es que Y ahí era 75% de la cuando gente decía, está exento. claro, decía 8 de 10 no pagan impuesto a la renta. Exactamente. Y Isa Kleinefan dice, ¿en qué mundo vive el gobierno que cree que los que ganan un palo son millonarios? ¿Qué cuestión? No, es que no no es que cree. crea que sean millonarios, sino que esa es la realidad del país. Ese es el O sea, problema. si tú ganas 1 millón, estás en el tramo más alto del país. Estás No de que- 1 millón para llámalo arriba, como estás quieras. en el 10% que gana más. Claro, llámalo como quieras, pero eso es la realidad. En el fondo estás en el tramo más alto. Ese viene a ser el problema. Saludos desde Sí. Valparaíso, desde Concepción, eso. Ya. Eso bueno, pero por eso es 700.000 pesos, porque es ese tramo el que ya empieza, de 700.000 para abajo, empieza a no pagar el impuesto a la renta. Y Exactamente. esto caería dentro de esa categoría. Claro. La otra posibilidad es hacer otros tramos de impuestos, hacer un impuesto específico, pero Claro, pero eso ya bien enredado. empieza a enredar. Y de hecho, en algunos de los diarios está hoy que la dificultad que va a tener quién cobra el impuesto y quién lo retiene. Si lo pagas tú cuando hagas tu declaración de impuestos o si lo retiene la AFP, por ejemplo, cuando te lo pague. Pero ¿cómo calcula tu ingreso? Ya, no es fácil el asunto del impuesto. Oye, Marcielo dice, aquí cambiando pañales, escuchándolos. De la Escuchándoles. guaguita. Bueno, saludo a la guagua. Sí, saludos a la guaguita. Me interesó que nos reporten desde Ancud cómo está la situación COVID en Chiloé. Estoy muy interesada en eso. Ah, Ya. ya. Ya que te dije la palabra COVID, vamos a COVID. Ah, espérate, es que ya supe lo que pasó en Mentiras Verdaderas. ¿Qué pasó? Que bajaron Sí. al diputado Garín. ¿Por qué? ¿Sería Giorgio? Se pregunta Alfredo Díaz. Bajaron al diputado Garín y parece que también bajaron a Lorenzini de Felices y Forrado, porque iban a hablar de la famosa denuncia, la famosa triangulación Ah, perfecto. de moneda asset con la Habitat. FP, con ILC y Era la FP Habitat, Habitat, claro. exacto. Eso. Ya. Entonces, Renato Garín dice que estaba ahí y que le tenían un auto asignado, porque aquí no estuvo de la red, pues, entonces, Ya. alguna gente es lejos. Entonces, ¿Estaba listo que el estaba auto? todo listo, le tenían el auto asignado, que es una demostración palmaria de que está ahí invitado. Sí, claro, si te mandan un auto. Y lo llamaron y dijeron que no estaba en la pauta. Y él dijo, pero si me invitaron a esto y me mandaron un auto, o me iban a mandar un auto. Y así. Así que Hay polémica. hay polémica. Ya. Como acostumbra el diputado Garín, nada más. Sí, po. El diputado Garín suele meter ruido. Oye, desde Puerto Montt nos mandan saludos, siguen en cuarentena Oye, después de eso 4 te iba a meses. preguntar, te iba a decir, siguen en cuarentena en Puerto Montt. Porque, Y en Iquique están en cuarentenados también. pero en Iquique habían estado libres. Saludos desde Antofagasta, sí. En retroceso. Ah, bueno, hablando de eso, 23 comunas van a tener cambios desde mañana. 7 comunas no todas desde mañana. A ver, 7 comunas del país retroceden de fase y 5 de ellas son de la región metropolitana: Melipilla, Pudahuel, Los Pejos, San Joaquín y La Granja. Después, 18 avanzan el lunes de fase. Entonces, 18 están contentas, 5 para atrás, 7 para atrás. Y la región de la Araucanía es donde va a haber mayores cambios. Y todo esto se anunció en un día en que hubo 97 muertes reportadas. Sí, si los números no son nada. No, porque además, pero antes de ayer había habido 7 muertes reportadas. 7. Sí, si no me equivoco bien. Sí, A ver, sí. déjame mirar. Voy a mirar en Worldometer. Ya, ¿sabes? pero 97 muertes es la cifra más alta desde el 24 de septiembre, y esto deja el total de víctimas fatales en 15.235. Y al mismo Sí, tiempo, efectivamente, 7. antes de ayer había habido 7. 7 y después, y ayer 97. Sí, por eso te digo. Ya, sí, no, tenías toda la razón, es que me llamó la atención, es que no había visto Claro, el pero número es que eso 7. también te muestra que tampoco se puede sacar tantas conclusiones a partir de las tendencias día a De la día. cifra Hay que día. hay que mirarla un poquito más a largo Por eso hay plazo. países que miran las cifras Como semanalmente. semanalmente, ¿viste? sí, es que tiene sentido. Sí. Ya, y Saludos porque desde además Madrid, a propósito que en España se hace así. ahí influye también, ¿te acuerdas? Los reportes, los lunes son distintos que los viernes. Hay harta cosa, por eso es mejor mirar más a la larga. Pero
se reportó que hubo 1.564 nuevos contagiados y preocupa el dato de la región metropolitana donde hay alzas de contagio entre el 7 y 10% dependiendo de la comuna. Que no diga que le hemos dicho que hay que cuidarse. Sí. Ya. Según los datos de la plataforma eCovid, que hacen algunas universidades con el Ministerio de Salud, la velocidad de propagación del virus, el R efectivo, creció 1,15, lo que implica un retroceso a los niveles de contagio que había a mediados de mayo en Santiago, cuando se ubicaba 1,14. Entonces, en este contexto, el ministro de Salud admitió que hay un repunte en la región, dijo que es leve, y que si se comparan las cifras de mayo con las de noviembre, en mayo el máximo de casos era de 4.300 casos, y el máximo alcanzado en noviembre hasta el momento es de 350 casos en la región metropolitana. O sea, puede que estemos en el mismo R efectivo, pero con muchos menos casos, eso es lo que está haciendo. Entonces, perfecto. si se empieza a propagar más rápido, de todas maneras alcanza menos casos, porque partimos de una base más baja, pero por eso es tan importante mantener esa base baja, porque si se nos empieza a acelerar el contagio, entonces si no, se nos empieza a crecer exponencialmente. Ya, y entonces dijo que el R efectivo, la capacidad reproductiva del virus en mayo era de 1,7, es decir, había una gran capacidad de contagio del virus, mientras que la flecha es de 1,1. Así que aceptamos que hay un aumento, dice, pero es mucho menor a lo que ocurrió en la peor época de la pandemia. Eso por una parte. Después, la buena noticia es con respecto a la vacuna de Pfizer, porque confirmó este laboratorio que va a iniciar la próxima semana los trámites para que se autorice el uso de su vacuna en Chile. La llegada de la vacuna a Chile está supeditada a la aprobación de la autorización del uso de emergencia en la FDA, porque hay como una cosa como el FDA y el ISP tienen como códigos comunes, entonces si se aprueba la vacuna de emergencia en la FDA en Estados Unidos, ayuda al proceso acá, ¿ya? Pero también el ISP tiene que dar la aprobación, y entonces cuando se cuenta con estas dos autorizaciones se podría empezar a programar la llegada de las primeras dosis a Chile, porque que con esto tenemos un convenio para 10 millones de dosis, ahora no van a llegar las 10 millones de una sola vez. Claro, y eso alcanzaría para 5 millones de personas. Entonces el ISP dice que una vez que se reciba la presentación de Pfizer, se van a revisar los antecedentes aceleradamente para, de estar todo en regla, se pueda permitir la vacuna de emergencia en menos de 30 días. Así que se está trabajando aceleradamente desde distintos frentes, y el ministro informó que esperan llegar el primer semestre de este año a vacunar al 80% de la población chilena. ¿El primer semestre? El primer semestre. ¿Al 80% de la población? Sí. El 80% de la población, altísimo. Una cobertura del 80% es lo que ha recomendado la OMS en relación a la efectividad de las vacunas y la capacidad de contagio que tiene este virus. O sea, con eso garantizáis que el segundo semestre estamos normales, entre comillas. Claro. Sí, pero estamos muy normales. Estamos haciendo una vida muy normal. Ahora, y eso para eso es clave que también ya tienes que tener la vacuna, etcétera, los contratos, pero además la población se tiene que querer vacunar. Sí, porque hay que llegar a julio. Claro, entonces. Al segundo semestre del próximo año. Claro, no, pero claro, la gente por supuesto. Entonces, ahora viene un trabajo bien importante con respecto a eso. Por eso las aprobaciones, tan importante que las aprobaciones sean aceleradas, pero que se cumplan todos los pasos, que todos los procesos sean muy transparentes para que ir llamando a la confianza. Oye, nuestro público en Instagram está muy conmovido por lo de Mentiras Verdaderas. George Olmedo dice que Gino, el de Feliz y Forrado, subió un video explicando que él se bajó porque bajaron a Garín. Fue una reacción. Al parecer la producción bajó al diputado, pero no bajó a Lorenzini, y Lorenzini se bajó. Además que el diputado Garín tiene que estar elegantísimo, ¿sí? Como que se viste de ocasión. Le pone color al asunto. Saludos desde Castro, desde Isla de Maipo y desde Linares. Y hay también un lío porque Amazon Prime había puesto un tuit de publicidad de la serie Dignidad, que es esta serie sobre la colonia Dignidad, que hizo la productora de Andrés Wood. Y yo he visto la publicidad, no me parece nada raro, a menos que hayan hecho otra distinta, porque alguien dice acá, Alfredo Díaz dice que la publicidad de Amazon Prime, que era heavy, porque era como una publicidad anti-Piñera a nivel internacional, pero no entiendo qué tiene que ver, porque es una serie sobre la colonia Dignidad, ¿no? Sí, es donde yo entiendo, pero bueno. Ya, ¿y qué pasó? Que bajaron la publicidad. Bajaron Ah, una pieza publicitaria, es lo que entiendo que se bajó. mira, claro, espérate. Amazon Prime Video se va con todo contra Piñera y Larraín en hilo de Twitter sobre serie Dignidad. Publica Publimetro. Publimetro está viendo. Ya, 7:21. Yo lo leo y tú sigues. Ya, tú lees. Yo voy a seguir con Maradona. Oye. Es que estaba leyendo las crónicas yo decía, del funeral. Un funeral superlativo, porque francamente fue impresionante, ¿no? Mira, te voy a decir algunas frases. Diego Armando Maradona fue despedido como vivió.
dice El País, y agrega, en una locura desbordante de amor, pasión y caos. La Casa Rosada sufrió un asalto por parte de la multitud, hubo gases lacrimógenos y heridos dentro del Palacio Presidencial e hizo falta esconder el féretro para preservarlo. ¿Tú sabías eso, que hubo que esconder el ataúd? ¿En algún momento? Sí. No, no sabía, pero supe que El entraron, país a la Casa sí, Rosada. Sí, pues. bombas lacrimógenas. Después dicen el New York Times, una vez más, la Argentina no perdió la oportunidad de perderse una oportunidad. Es que hubo problemas, dice el periodista Hugo Alcolada, en el New York Times, citando un dicho muy popular de Argentina, porque lo atamos todo con alambre. O sea, todo se organiza sobre la marcha, dice, y al parecer lo mismo pasó con el funeral estaba previsto el velatorio, que se extendiera hasta las 7 de la tarde. Tú estás tan concentrado con Amazon Prime que no estás poniendo atención en las cosas que yo te estoy No, por contando, que supuesto, estoy son totalmente. No, se llama ya lo impactantes. leí, así que ahora sí que te estoy pescando. Ya, pero ya, se supone que el velorio se iba a extender hasta las 7 de la tarde, pero lo suspendieron antes de las 4. El gobierno había prometido tiempo suficiente para que cada feligrés de la iglesia de Maradona se pudiera acercar, pero entonces habían hablado incluso de que podía ser hasta el sábado, pero dicen, o la versión del gobierno, es que la ex señora Claudia Villafañe, Villafañe famosísima. dijo, ¿Te acordáis del matrimonio de Maradona? pues sí me acuerdo, ahora me Sí, acordé, ahora eso fue un que espectáculo, dije, eso fue hablé de la señora, increíble. impresionante. Fue increíble, Sí. impresionante. Sí. Bueno, ella parece que dijo no, fue inflexible y dijo no, no, esto no se prolonga. Y entonces ahí la gente se aceleró y prendió la frustración colectiva, porque claro, se empezaron a apurar porque querían llegar a despedirse al ataúd. Y entonces se desató el desorden y entonces ni Diego Armando Maradona, que siempre ha sido una figura de unidad en Argentina, pudo impedir que se expresara lo que los argentinos conocen como la grieta, que es la polarización que divide a ese país. Entonces, la oposición criticó al gobierno por querer aprovecharse del funeral políticamente y además no poder hacerse cargo. Y se quieren aprovechar, más encima no son capaces ni de garantizar la seguridad y además le echan la culpa a la familia, en su versión. Eso es lo que decía la oposición. Y entonces, además, en un país que está afectado por la Increíble. pandemia, digamos que ya tenía una cuarentena No, casi larguísima, como la de Puerto Montt. pero más con resultados bien Sí, discretos, digamos, o ya. sea, les ha ido mal, Entonces, digamos. hoy día las reuniones no se permiten más de 10 personas, qué sé yo, No, y ayer se no veía como una había, no, contradicción ayer había una concentración en la y en Plaza la de Casa Mayo, en la Rosada. Casa Rosada, o sea, en todos lados, ¿no? Entonces, la oposición Increíble. encontró bastantes motivos para criticar. Las aglomeraciones prosiguieron en la ruta de la comitiva fúnebre. Entiendo que, por ejemplo, un policía quedó herido como en una trifulca que hubo cerca del cementerio, hasta que finalmente llegó Maradona al cementerio en Bellavista, que queda como unos 35 kilómetros de Buenos Aires, y ahí donde estaban enterrados sus padres, que era donde él quería ser Y enterrado. afuera del cementerio también hubo Sí, incidentes, pues hubo de incidentes, la nuevo. gente gritaba, pero adentro del cementerio, ahí fue un acto muy privado, muy íntimo, poquita gente. No hubo presencia oficial, decían, de los otros 3 hijos que tiene Maradona, Ah, Hanna, Diego Junior y Diego Fernando, solo estaban Dalma y Yanina. claro. Y tampoco estaban los que aseguran ser hijos de sus muchas antiguas novias, amantes. Ay, qué vida la de Maradona, increíble. Increíble. Sí. El Papa Francisco mandó un rosario. Y bueno, el féretro con la bandera argentina envolviéndolo fue llevado por los familiares, por algunos amigos, hubo palabras de un sacerdote y un corto aplauso. Oye, y Zulemita no, nada que ver, porque no es Menem el que se murió, es Maradona. No, El ¿qué, que pregunta qué por tiene que ver Zulemita. Zulemita en todo esto? No, sin nada que ver, ese es Menem, ese es Menem. Ya, lo de Dice, ¿cuál es Amazon, la mejor canción de Maradona? a mí la que más me gusta es la de Fito Páez, que pusimos ayer. Y Ay, la de Andrés a Calamaro que la mí vamos a me poner hoy. gusta la de Mano Negra. Es buena. Ya, igual es buena, sí, ya, ok, ya. Pero Mano ¿No? Negra es como... Ya, O sí, como buena, la de como Manu Mano Chao, Negra, pero... la de Manu Chao. Ah, Que era el mismo de Mano sí, Negra, pues sí, 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 ya. sí. Es Eso me gusta. como metido en onda, ¿ya? Sí, po, es buena. En los periódicos europeos destacan los hechos ocurridos en Argentina como una gran vergüenza. Ya, vamos a terminar con esta transmisión de Instagram Live y con lo más Ah, se importante. acabó, no hablamos de Trump Sí, es entonces. que son las 7:33. Ah, ya. Lo de Amazon Prime es que publicó un hilo en Twitter explicando el Sí, caso de Colonia Dignidad y terminaba diciendo que el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, asignó como ministro de Justicia a Hernán Larraín, que fue del círculo cercano de Paul Schaeffer. También incluso lo defendió cuando la policía buscó detenerlo. Esa era la polémica. Igual es una afirmación, o sea, Hernán Larraín ha pedido disculpas y ha hecho, o sea, ha reconocido que en una época defendió la Colonia Dignidad y defendió como cuestiones que según él no sabía, digamos. Esa ha sido su línea argumental.
siempre, digamos, pero yo no, que lo hayan defendido cuando la policía buscó detenerlo, eso no sé, No, no me suena, no me suena. Pero, pero bueno. Ahora, efectivamente, se fue, estuvo prófugo de la pero y justicia después y lo sacaron el hilo encontró, entonces. sí, lo borraron, Eso fue, no, ya, sí, borraron. pero está publicado en Publimetro, así que por eso, Ya, lo más importante lo de la más última importante, jornada. largo lo más Con importante hoy Angélica día. Bulnes, despídete de la fanaticada de Nos Instagram. despedimos. Muchas gracias por todos sus comentarios, además porque nos aportaron, todo esto que estamos hablando fue aporte de la Sí, fanática de así que Instagram. muchas gracias, estuvo Muchas muy gracias. interesante. Buenos días, chao.